Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. En nombre de Software Shop, pues los invitamos también a continuar con estos eventos. Hoy vamos a ver aplicaciones y herramientas para el monitoreo de proyectos, basado pues también em, en estas sesiones pues orientadas a la gestión de riesgos en proyectos. Como Rocío les indicaba, vamos entonces a presentar conceptos y aplicaciones sobre valor ganado y sus extensiones para indicadores de desempeño y pronóstico, que son herramientas pues, que se utilizan en la gerencia de proyectos para medir desempeños, para hacer pronósticos sobre cómo es el comportamiento esperado de estos indicadores durante el proyecto hacia adelante, con la idea pues, que ustedes también tengan herramientas en la gerencia de proyectos para controlar y monitorear el desempeño del proyecto y obviamente pues lograr el éxito que se han propuesto en un principio. Las preguntas que ustedes tengan, por favor, pues no duden en compartirlas. Y pues las estaremos respondiendo en la medida que el tiempo nos lo permita. En caso tal pues que no tengamos tiempo, nos comprometemos pues a responderles vía correo electrónico, al correo electrónico pues que Rocío les ha indicado para las preguntas. La utilización de herramientas en la gestión de proyectos que permitan la visualización y entendimiento de la situación de un proyecto en el tiempo a través de herramientas de simulación e indicadores como valor ganado y cronograma ganado facilita la labor de la gerencia para controlar y asegurar el éxito del proyecto. Sobre esta frase quisiera resaltar varios elementos y pues como ustedes han estado viendo en la serie de conferencias que se han dictado, la gestión de proyectos pues presenta diferentes herramientas, entre ellas pues que permiten el control y el monitoreo del proyecto. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos del proyecto, muy seguramente todas estas herramientas se presentan como controles a esos riesgos que se han venido identificando. Es muy importante llevar el control durante todo el tiempo del proyecto, desde el inicio del proyecto, en donde se hace una planeación, se hace un presupuesto, se hace un cronograma, se definen cuáles son los recursos durante la ejecución de las actividades e inclusive al finalizar el proyecto, cuando se hace una evaluación del mismo y de lecciones aprendidas. Es muy importante continuar con las herramientas que se utilizan. Darles continuidad también nos permite mantener unos puntos de referencia constantes durante el proyecto y mirar entonces cómo se va mejorando esa gestión o así uno no lo quisiera, pues también uno mira qué oportunidades de mejora se van presentando en el camino. Las herramientas de simulación también permiten determinar cuál es esa variabilidad en las situaciones que se pueden presentar en el proyecto, tanto de costos como de recursos, como de personas que están involucradas en el proyecto o de situaciones externas que puedan impactar el proyecto. Entonces, es importante también estas herramientas de simulación que nos permitan entender qué podría pasar. Y eso pues está muy asociado con los elementos de riesgo del proyecto. Y los indicadores que nos permiten tener unas mediciones constantes en el proyecto, que nos permiten en el tiempo que se desarrolla, o pues en cada momento del proyecto, entender cómo va el proyecto y poder generar unas alertas y unas alarmas que nos permitan tomar acciones para retomar el rumbo correcto del proyecto. Entonces, todo esto pues para asegurar el éxito del proyecto. Dentro de la gerencia de proyectos y según el PMI, los proyectos tienen unos grupos de procesos: el inicio, la planificación, la ejecución, el control del cierre, y todos estos procesos pues también se agrupan bajo unas áreas de conocimiento: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados. En esta sesión vamos a abordar todo lo que es los temas de controlar costos,
¿cierto? Si bien el área de conocimiento tiene lo que es planificar costos, presupuestos y estimar costos, vamos a abordar especialmente esos indicadores que nos van a ayudar a controlar los costos del proyecto. Ese proceso de controlar costos, ¿cómo está definido? Entonces, tiene unas entradas, que es la línea base de costos y el plan de gestión de costos, los requisitos del financiamiento y los datos de desempeño del trabajo. Ok, vamos a revisar el audio. Me dicen que hay problemas con el audio, que hay mucho ruido. No sé, Rocío, ¿me ayudas, por favor? A ver, no sé si ahí me oyen mejor. Bueno, sí, voy a continuar si requieren un ajuste adicional, me dicen. Bueno, en el proceso de controlar costos estaba diciendo, entonces está el tema de las entradas, que es la línea base de costos y el plan de gestión de costos, el requisito del financiamiento y los datos de desempeño del trabajo. Y tenemos un proceso pues, que pretende mantener una información de desempeño del proyecto en cuanto a avances y desvíos, una proyección de un presupuesto y la gestión de ese presupuesto y unas solicitudes de cambio y actualizaciones. Tiene unas salidas, que es la información del desempeño del trabajo, cómo ha sido la eficiencia del trabajo en el tiempo, las proyecciones de presupuesto y cómo se va cumpliendo esos presupuestos frente al trabajo que se está desarrollando y cómo las solicitudes de cambio y actualizaciones están afectando los objetivos planteados en el proyecto, especialmente los temas de costos. Y en este proceso pues, es donde se utilizan unas herramientas específicas que vamos a ver más adelante, que es la gestión de valor de ganado, algunas técnicas de proyección, índices de desempeño del trabajo, ejecutado y por completar, revisiones y análisis de reserva. Aquí quisiera detenerme un poquito en los elementos que está tomando este proceso para poder determinar, digamos, de una manera mucho más exacta y mucho más precisa lo que es precisamente los índices de gestión de valor ganado, proyecciones, desempeño del trabajo, etcétera. Es muy importante el tema de la definición de costos y la definición del presupuesto. Quiero entonces recordar un poco en esos costos cuáles son los elementos que se deben considerar para calcular o estimar unos costos de forma correcta. Primero, pues tener en cuenta los costos variables del proyecto y también en el costos variables entender muy bien cuáles son digamos, los elementos que pueden afectar a favor o en contra esos costos variables. Entonces, dependiendo, no sé, volúmenes de producción, materias primas que se usan para el desarrollo del proyecto, insumos, ¿cierto? O necesidad de pronto de especialistas como parte del recurso humano. Los costos fijos, pues que son los costos que no importa la situación en que se desarrolle el proyecto, pues son costos fijos durante el proyecto. Entonces, digamos, una máquina, por ejemplo, que se necesita para el desarrollo de un proceso, ¿cierto? Pues tiene un costo fijo. Tenemos unos costos directos, que son costos que se pueden asociar directamente al proyecto, y unos costos indirectos, pues que son pues, costos, por ejemplo, que pueden beneficiar a diferentes proyectos dentro del portafolio de proyecto y que no es tan fácil de pronto asignarlos o entender con exactitud cuál es la proporción de esos costos que corresponde a este proyecto. Y los costos de oportunidad, que se refieren a esos recursos en cuya mejor alternativa, pues, ¿cuál es la mejor alternativa al utilizar esos recursos y si eso representa un costo de oportunidad en la ejecución de un proyecto en específico? Y por último, lo que se llama los costos hundidos o los costos enterrados, que son esos costos que ya fueron comprometidos o ya fueron devengados y pues no cambiarán con la decisión que se tomen dentro del proyecto e inclusive con la decisión de ejecutar o no ejecutar el proyecto. Entonces, estos costos
es muy importante tener muy claro cuáles son los costos y las variables que los están asociados, porque eso pues va a afectar directamente eh, el presupuesto del proyecto. El otro elemento que quiero también resaltar en el tema del presupuesto es en cómo se están considerando los riesgos dentro del proyecto y las implicaciones que puede tener la materialización de los riesgos. Para eso hay un rubro pues que son las reservas que se hacen dentro del proyecto, pero es importante tener en cuenta que esas reservas tienen o son calculadas de forma cualitativa o cuantitativa, dependiendo de los riesgos que se estén evaluando, y pues que también tienen cierto grado de incertidumbre durante el desarrollo del proyecto. Entonces, vamos a empezar ya entonces con lo que es la explicación de lo que es la gestión del valor ganado. Entonces, por sus siglas en inglés es Earned Value Management y por eso lo vamos a llamar de adelante el EVM. Y es una herramienta que se utiliza para entender y monitorear el desempeño del proyecto en el tiempo. De tal manera que podamos incluir dentro de ese monitoreo las variables de alcance, agenda o cronograma y costos. La gestión del valor ganado entonces eh, eh, utiliza varios indicadores que los vamos a ver enseguida. Y como decía, es muy importante para el monitoreo y control del desempeño del proyecto. El, Para la gestión del valor ganado, entonces, como les decía, vamos a utilizar varios indicadores. El primero es el valor planificado, PV, Plan Value por sus siglas en inglés, el costo real, AC, Actual Cost, y el valor ganado, EV, Earned Value, o valor de trabajo realizado. El valor planificado, ¿qué significa? Y prefiero aquí explicarlo como a manera de ejemplo, para que sea como más fácil de entender. Eh, el valor planificado corresponde simplemente al cuál es la línea base de costo o cuál es el presupuesto del proyecto de costos en el tiempo. Entonces vemos un proyecto donde tiene 6 meses de ejecución presupuestada, donde tiene unas etapas de diseño, construcción y pruebas, donde entonces en el mes 1 y en el mes 2 tenemos 1.500 pesos de ejecución de presupuesto. En la etapa de diseño, en los meses 3, 4 y 5, 2.000 pesos de construcción y en el último mes tenemos un presupuesto de 1.000 pesos para pruebas, para un valor total de presupuesto de 10.000. Entonces tenemos presupuestado que el costo total del proyecto va a ser 10.000 pesos. El valor planificado, que es la línea base de costo, es equivalente al valor acumulado del presupuesto mes a mes. Entonces, 1.500 para el primer mes, 3.000 para el segundo mes, 5.000, 7.000, 9.000, hasta llegar al 10.000. Noten que el PV al final del proyecto coincide exactamente con el costo total del proyecto. Entonces, el valor planificado no es más que el presupuesto acumulado mes a mes o en la línea de tiempo que se esté manejando hasta llegar al costo total del proyecto al final del mismo. Entonces, pues, bueno, creo que es sencillo este valor planificado. El costo real, el AC, el Actual Cost, se refiere a que cuando el proyecto está en ejecución, el costo devengado del trabajo realizado en el tiempo. Es decir, de ese presupuesto que se estimó y de ese presupuesto pues, que se refleja en el PV, cuál ha sido la realidad del proyecto en la ejecución de costos. Entonces, en el ejemplo que veníamos manejando, donde el costo total eran 10.000, el costo real, el actual cost, mes 1, mes 2 para el diseño son 1.000 pesos, para la construcción son 2.000 y 4.000 pesos para el mes 3 y mes 4. Entonces, en el mes 4 tenemos un porcentaje acumulado de 8.000 pesos del proyecto, ¿cierto? Un actual cost de 8.000 en el mes 4. Entonces, repito, el costo real, el actual cost, es simplemente el costo real acumulado en el tiempo, mes a mes o en la línea del tiempo que se maneje, ¿cierto? Del proyecto.
Y el valor planificado versus el costo real, podemos empezar a compararlo. Entonces, si nosotros comparamos el valor planificado contra el costo real mes a mes, entonces en el mes 1 vemos que el valor planificado es 1.500, el costo actual es 1.000, ¿cierto? Y vemos así como mes a mes se va mostrando la diferencia. Aquí, si uno ve esta tabla, uno puede concluir que en el mes 3, por ejemplo, se gastó menos de lo estimado. En el mes 3, el valor planificado eran 5.000 pesos, el costo real fueron 4.000 pesos. Uno podría decir, bueno, el proyecto está muy bien en el mes 3, dado que los costos han sido menores que lo planificado. Y en el mes 4 ocurre lo contrario. El valor planificado son 7.000, el el costo real ha sido 8.000. Entonces uno podría decir, bueno, ahí tenemos unos problemas de exceso de gastos en el proyecto porque venimos gastando más de lo planificado. Pero aquí hay que tener cuidado con estos análisis, porque no hemos preguntado por la eficiencia del proyecto. Entonces, una posible pregunta es, ¿se completó el proyecto en el mes 4? ¿Qué pasaría si efectivamente el proyecto adelantó sus actividades y en vez de gastarse 6 meses, se gastó 4 meses en ejecutar la totalidad de las actividades del proyecto, ¿cierto? O al contrario, ¿qué pasaría si en el mes 4, en vez de haber completado las actividades correspondientes al mes 4, solamente se hayan completado las actividades del mes 3 y ya se hayan gastado 8.000 pesos? Entonces, no podemos simplemente con el valor planificado y el costo real y la diferencia entre ellos, asumir o concluir directamente el estado del proyecto. Entonces, por esta razón, viene lo que es el valor ganado, el concepto de valor ganado o valor trabajado, que viene a complementar el valor planificado y el costo y el CV. Entonces, para calcular el valor ganado, es muy importante recopilar información sobre el avance de las actividades. ¿Cómo se hace esto? En cada uno de los proyectos y en cada una de las actividades del EDT existen pues unos responsables que me indican a mí como gerente de proyecto cómo va el avance de las tareas. Y esta es la información primaria que necesitamos para mirar, para entender cuál es el avance, en este caso, del diseño, construcción y pruebas en el proyecto. Entonces, en el mes 1, el avance de la etapa de diseño era 60%, en el mes 2 se completaron las tareas sobre la etapa de diseño, en el mes 3 se iniciaron las actividades de la construcción con un 20% de avance, en el mes 4 con un 50% de avance, y no ha habido avance en las pruebas del proyecto. En la columna de la derecha, en el total, están el presupuesto de costo de cada una de las etapas del trabajo, 3.000, 6.000 y 1.000, para un total de 10.000 pesos. Entonces, el valor ganado, ¿cómo se calcula? Es simplemente el porcentaje de avance sobre el total del costo de cada actividad. Entonces, para el mes 1 son 1.800 pesos, que es el 60% de los 3.000 que están presupuestados, y de esta manera pues se calculan todos los valores de valor ganado. Se totaliza y pues simplemente pues eso es lo que nos va mostrando cuál es el valor ganado o valor trabajado en el proyecto en la medida que va avanzando el tiempo. Con estos 3 indicadores ya podemos empezar a hacer un análisis mucho más completo. Entonces, en la línea color naranja está el valor acumulado, el PV, el, el- el- el valor proyectado. En la línea negra se encuentra el AC y el valor ganado lo podemos encontrar en la línea gris. ¿Qué podemos concluir de esta gráfica? Vemos que vamos a comparar lo que es el valor ganado contra el AC.
¿Y qué nos muestra? Esto nos muestra una diferencia en el mes 4 de 2.000 pesos, ¿cierto? ¿Qué indica esto? Que se ha gastado más de más de lo trabajado. Entonces, en vez de habernos gastado los 6.000 que habíamos planificado para el mes 4, se gastaron los 8.000 pesos. Esto indica que el proyecto tiene unos sobrecostos que hay que empezar a gestionar y que en la medida que se gestione, pues se va a lograr cumplir con el presupuesto, con el valor presupuestado, pero en la medida que ese sobrecosto no se compense, pues vamos a tener unos sobrecostos en el proyecto. Y la diferencia entre el PB y el EB se indica que hemos trabajado menos de lo planeado. Y eso indica retrasos en la ejecución. Entonces, en este proyecto específico del ejemplo, no solamente vamos a observar o a concluir unos sobrecostos, sino además unos retrasos en la ejecución. Entonces aquí ya con esta gráfica es muy importante que ya podemos de una sola mirada poder entender cómo va el proyecto en términos de costos y cronograma frente a lo planeado y frente también a lo que ya se ha ejecutado del proyecto o lo que se ha trabajado en el proyecto. Entonces, este es un primer indicador muy interesante que ustedes pueden ya empezar a utilizar. Ya saben cómo calcularlo y ya pueden empezar a utilizar para analizar cómo va la evolución del proyecto. Bueno, vamos entonces a mirar también otros indicadores de desempeño, pues el índice de desempeño del costo. Entonces, eh, y a entender cuáles son las desviaciones que se están presentando en el proyecto. Entonces ya habíamos visto el CB, que es la variación del costo. Vemos que es el EB menos el AC, en donde entonces tomamos que entre mayor sea el CB, tenemos mayor eficiencia en el proyecto. Y esto pues, que es una forma de calcular la eficiencia, otra forma que nos va a dar en términos monetarios. Pero vamos a tener también un índice de desempeño del costo que nos va vamos a tener un índice pues normalizado, por decirlo así, donde vamos a mirar cómo es la proporción entre las dos variables, entre el valor ganado y entre el actual costo. Siguiendo con el ejemplo, donde vemos que en la actividad de diseño y construcción tenemos un valor planificado, tenemos un valor actual, ¿cierto? Y tenemos un valor ganado para el diseño de 3.000, 2.000 y 3.000 pesos correspondiente al diseño y 4.000, 6.000 y 3.000 pesos para la construcción. Vemos entonces que la variación del costo para la etapa de diseño es 1.000 pesos positivo y para la construcción es 3.000 pesos negativo. Y si calculamos entonces el índice de desempeño es 1.5 para la actividad de diseño y 0.5 para la actividad de construcción. ¿Esto qué significa? Significa que en la etapa de diseño que tenemos una eficiencia. Se gastaron 1.000 pesos menos que en el que el valor trabajado. O sea que pude hacer el mismo trabajo planificado con 1.000 pesos menos de presupuesto. Y en la etapa de construcción vemos que se refleja una ineficiencia en cuanto se gastaron 3.000 pesos más que el valor trabajado. Es decir, usé 3.000 pesos más o me costó 3.000 pesos más ejecutar el trabajo que se había planificado. Y en total en el proyecto tenemos una variación de costo de 2.000 pesos negativos y un índice de desempeño del costo de 0.75, ¿cierto? Entonces, recuerden que un buen, digamos, la referencia que debemos usar en el índice del desempeño del costo es que el índice mayor que 1 representa la eficiencia en la utilización de los recursos y un índice menor que 1 representa una ineficiencia en el desempeño del trabajo en cuanto a costos y valor trabajado. También presentamos
unos indicadores para analizar el desempeño del cronograma. Entonces, la comparación entre el valor ganado y el valor planeado permite también entonces evaluar el cumplimiento del avance en los tiempos del proyecto. Entonces, uno de los riesgos que normalmente se identifican en el proyecto, o los grandes riesgos, es que el cronograma o el proyecto se demore más de lo estipulado. Y esto pues va a representar aumentos en costos, incumplimiento de compromisos, ¿sí? O otro tipo de consecuencias para el proyecto. Entonces, los indicadores para el análisis de cronograma son la variación del cronograma, que se representa por la SB, Scheduled Variance, y el índice de desempeño del cronograma, SPI o Scheduled Performance Index. La variación del cronograma entonces se calcula entre la diferencia del valor ganado y el valor planeado, y el índice se calcula como la proporción entre estos dos valores. Entonces, si retomamos el ejemplo anterior con las mismas actividades de diseño y construcción, los valores para el valor planeado y el valor ganado, 3.000 y 3.000 para el diseño respectivamente, 4.000 y 3.000 para la etapa de construcción respectivamente. Entonces vemos entonces que el SB, el Scheduled Variance para el mes 4, es 6.000 menos 7.000. Estoy tomando pues el total, el valor total del proyecto. Da una diferencia negativa de 1.000 pesos. Y el índice del desempeño del cronograma es la proporción entre 6.000 y 7.000 y me da 0.86. ¿Esto qué significa? Un valor negativo. Significa que tengo unas actividades atrasadas. Y un índice menor que 1 significa que tengo unas actividades, un cronograma retrasado. El índice mayor que 1, entonces, por el contrario, significaría que tengo ganancias en los tiempos de ejecución del proyecto y que en la medida que continúe esa eficiencia, voy a terminar el proyecto antes de lo presupuestado. ¿Sí? Es muy importante y quisiera resaltar aquí la importancia de tanto el valor monetario como el valor del índice. Los proyectos en sus presupuestos y en sus costos, pues dependiendo de la naturaleza del proyecto y el tamaño, pues tienen unos valores monetarios muy diferentes. Y en la medida que yo avanzo en el proyecto y ya estoy en las últimas etapas del proyecto, normalmente estos indicadores monetarios tienden a ser un poco, digamos, menos significativos o estos resultados de estos índices menos significativos frente a lo que cuesta el proyecto en su totalidad. Y hay algún riesgo de interpretar un valor pequeño o un valor grande frente a ese costo total del proyecto, porque por su nivel de significatividad en la cifra. Por eso es importante también mirar el índice de desempeño del programa o los diferentes índices, que es más las proporciones entre los elementos, que también nos dan un mejor indicador sobre el estado del proyecto. Entonces, no desestimen ninguno de los dos. Es importante mirar ambos valores, tanto el valor monetario como el valor de los índices. Respecto de las proyecciones de los costos, entonces hasta aquí pues hemos visto pues los indicadores que nos permiten entender cómo está el proyecto hoy, entender cómo está el proyecto hoy en cuanto a costos, en cuanto a cronograma y obviamente en cuanto a valor trabajado. Entonces, yo no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Bueno. Vamos entonces a continuar ya con algunos indicadores hacia la proyección de costos y poder entender a partir de cómo se ha desempeñado el proyecto hasta el momento, cómo va a ser el desempeño del proyecto hacia adelante. Entonces, hay digamos, varias alternativas para hacer proyecciones sobre los costos.
hay una primera alternativa que es sobre el presupuesto original. Entonces, ¿cuáles son los elementos que utilizamos en esta alternativa? Primero, el BAC, que es el Budget at Completion. El Budget at Completion simplemente es cuánto es el presupuesto del proyecto que originalmente está estimado, que a menos de que haya variaciones en el alcance o variaciones, ¿cierto?, que afecten de pronto la variación del presupuesto y se recalcule ese presupuesto, va a ser el mismo durante todo el proyecto. El Estimate at Completion, el EAC, se refiere a cuánto es el presupuesto estimado que vamos a tener al final del proyecto. Dependiendo entonces cómo se ha desempeñado el proyecto en términos de costos en el pasado y hasta el momento, cómo espero yo que se continúe, digamos, ese esquema de costos hasta finalizar el proyecto. Y el ETC, el Estimate Complete, es pues de cierta manera complementario al Estimate to Completion en cuanto a que me dice cuánto me hace falta o cuánto cuánto van a ser esos costos estimados que me hacen falta para la terminación del proyecto, ¿cierto? Entonces vamos a tener esas dos miradas, cuánto va a ser el presupuesto total al final del proyecto con la eficiencia que vamos trabajando hasta el momento y cuánto me hace falta o cuánto me hace falta gastar para poder completar el proyecto con la eficiencia que tenemos hasta el momento. Y esta alternativa tiene un supuesto que hay que tener en cuenta, es que el costo del trabajo restante se mantendrá tal como se había presupuestado al inicio del proyecto. Es decir, eh, estoy asumiendo que los costos, por ejemplo, asociados al recurso humano, se van a mantener tal y como se presupuestó al inicio. Y digamos que no tiene en cuenta que si necesito desarrollar actividades adicionales voy a tener que de pronto contratar un especialista adicional, que de pronto el valor de hora, hombre, vale un poco más, o si voy a tener que poner materiales adicionales, etcétera, eh, digamos que me afecten ese costo, eso no está incluido, digamos, dentro de esta forma de, de, de- de calcular el costo proyectado, ¿sí? Entonces, repito, el Estimate at Completion es el actual cost, ¿cierto?, más la diferencia entre el presupuesto inicial menos el valor ganado hasta el momento. Entonces eso me da la diferencia de cuánto espero yo que me cueste el total del proyecto con la eficiencia con la que se ha trabajado. Y el Estimate Complete es simplemente la diferencia entre el valor estimado para completar menos el actual costo, ¿cierto? Entonces, pues, no sé si queda claro. La segunda alternativa es calcular unos costos proyectados según el CPI actual. Entonces, otra vez los indicadores que se utilizan para este cálculo son el Budget at Completion, que es el mismo Budget at Completion que les había explicado en el slide anterior, el presupuesto del proyecto, y se calcula el Estimate at Completion como el Budget at Completion sobre el CPI, que es equivalente a hacer el cálculo de el Actual Cost menos el presupuesto inicial menos el valor trabajado sobre el CPI. Y el Estimate to Completion es el EAC, es el Estimate at Completion menos el Actual Cost del proyecto. Enseguida vamos a ver un ejemplo que les va a dar un poco más de claridad, y vamos a ver cómo es estos valores en el ejemplo que hemos desarrollado para tener una mejor comprensión. Esta alternativa para calcular estos costos proyectados tiene también un supuesto. Y el supuesto dice que para la proyección del costo, los desembolsos futuros mantendrán la misma eficiencia que se ha calculado en el momento.
Es decir, aquellos costos futuros que voy a tener y que están planificados dentro del proyecto van a tener la misma eficiencia que se ha calculado en el momento. Voy a trabajar con la misma eficiencia con la que se ha desempeñado el proyecto hasta el momento y no como estaba presupuestado al inicio del proyecto. Entonces, y este es como ven, es un supuesto diferente al inicial que tomaba pues los valores futuros como los valores originalmente definidos, sino que asume que continúo desarrollando el proyecto con la misma eficiencia con el que se ha desarrollado hasta el momento en que se calcula el indicador. Entonces, si retornamos el ejemplo anterior, tenemos otra vez las etapas de diseño y construcción, el PB, el AC, el EB y el CB calculados como y si calculamos hace unos slides anteriores, y el índice de costo proyectado nos indica que es 0.75. Esto es menor que 1, es decir, recordando un poco lo anterior, estamos teniendo una ineficiencia. ¿Qué quiere decir este 0.75? Que se gastó un 33.33% más de lo trabajado. Si ustedes recuerdan las cifras, en vez de habernos gastado 6.000 que estaba presupuestado, nos hemos gastado 8.000 pesos. Entonces esto es un 33.33% más de lo trabajado. Y esto también se puede interpretar como que el costo del proyecto será un 33.33% más de lo estimado. ¿De dónde sale? Entonces, y estos valores, así como se pueden sacar de este índice, el 0.75, podemos también entonces utilizar el EAC, el Estimated Completion, que es el BAC, otra vez es el presupuesto al inicio del proyecto, menos el índice CPI, ¿cierto? Que es 10.000, que era el presupuesto inicial del proyecto, sobre 0.75. Esto nos dice que el valor, si continuamos con la eficiencia del trabajo con la que venimos trabajando hasta el momento, el proyecto tendrá un costo de 13.333. O sea que es el sobrecosto que habíamos calculado anteriormente del 33.33%. Lo mismo, pues la segunda forma de calcular el EAC es el actual cost menos el BAC menos el valor trabajado sobre el CPI. Entonces, pues nos da los 8.000 pesos del costo actual, más los 4.000, que es la diferencia entre el presupuesto inicial y el valor trabajado, sobre 0.75, que es el índice. Eso vuelve y nos da 13.333. Entonces es también otra forma de calcular ese Estimated Completion, que es cuánto va a terminar costando el proyecto al final de cuentas. Y el Estimate Complete es simplemente la diferencia entre ese Estimated Completion, los 13.333, menos los 8.000 que es el presupuesto, que es el Actual Cost calculado en el mes 4, nos dan los 5.333, entonces nos hacen falta, o el proyecto se gastará 5.333 pesos más a partir del mes 4, ¿cierto? Y eso nos da otra vez un incremento de 3.333 pesos sobre el presupuesto inicial del proyecto. Entonces, aquí les presento varias formas de concluir sobre cuánto o cómo va a ser el comportamiento de los costos en el proyecto usando el CPI, con la proporción entonces entre el PB, el AC y los costos actuales y el valor trabajado, o con las fórmulas del EAC y el EPC. Hay entonces otro índice de desempeño del trabajo por completar, se llama así, el TCPI, es To Conclude Performance Index, por sus siglas en inglés. Y este indicador entonces mide la relación entre lo que es el trabajo pendiente por ejecutar y los recursos que aún me quedan, los recursos, digamos, monetarios o el presupuesto que aún me queda por ejecutar. Entonces, y esto lo que nos indica es, venga, yo hoy
tengo una eficiencia o una ineficiencia en términos de ejecución de costos frente al valor trabajado del proyecto, y qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que mejorar mi eficiencia para lograr terminar el proyecto con el presupuesto inicialmente definido o el BAC, ¿cierto? Y eso pues en otros términos es cómo logro terminar el proyecto cumpliendo con la meta de presupuesto que tengo. ¿Cómo se calcula entonces el TCPI? El TCPI entonces es la proporción entre el valor pendiente por ejecutar, que es el BAC, el BAC, que es el presupuesto inicial, menos el valor trabajado, ¿cierto? Sobre eh, el BAC, que es el presupuesto inicial, menos el valor actual del proyecto. Entonces, pues en el ejemplo que estábamos siguiendo, el BAC son 10.000 menos los 6.000 del valor actual del proyecto en el cuarto mes, pues me da 4.000, dividido los 10.000, que es el presupuesto, menos el valor actual, el costo actual del proyecto, que son los 8.000, y eso me da 2. ¿Eso qué quiere decir ese número 2? Quiere decir que necesito el doble de la eficiencia actual para lograr terminar el proyecto con el presupuesto planificado. Entonces, el TCPI, cuando es igual a 1, quiere decir que si continúo con la eficiencia con la que estoy trabajando en el momento, voy a lograr acabar el presupuesto, el proyecto con el presupuesto definido inicialmente. Si es mayor que 1, entonces requiero trabajar con una mayor eficiencia en cuanto a desempeño de actividades en cronograma y costos para lograr alcanzar la meta. Y si tengo un TCPI menor que 1, quiere decir que he trabajado con una mayor eficiencia en términos de ejecución de actividades y presupuesto, y por lo tanto tengo holgura en los gastos del proyecto para lograr la meta. Entonces ahí tengo dos alternativas: o continuar trabajando con la misma eficiencia para de pronto acabar el proyecto antes de lo presupuestado, o acabar el proyecto con unos costos menores a los presupuestados, o simplemente puedo tomar unas decisiones de disminuir eficiencia para lograr unos menores costos, para terminar el proyecto con una meta de tiempo, alcance y costo que es igual a la que estaba definida al inicio del proyecto. Entonces, este indicador nos permite entonces, nos dice cómo tengo que mejorar y cuánto tengo que mejorar para lograr la meta. En este último slide les he preparado una tabla resumen de lo que es la gestión del valor de ganado, de todos los indicadores que hemos visto y cómo interpretarlos, para que ustedes tengan una guía práctica de cómo interpretar esos indicadores. Entonces quisiera pues repasarlo rápidamente. Tengo la variación del costo, el CD, que es igual al EB, que es el valor ganado, valor trabajado, menos el costo actual, el actual cost, ¿cierto? Y esta diferencia pues me da mayor o menor que cero. Mayor que cero indica una gestión de costos eficiente, menor que cero, una gestión de costos ineficiente. La variación del cronograma, SB, Schedule Variation, que es la diferencia entre el valor ganado, valor trabajado y el valor presupuestado o el valor planificado al inicio. Un índice, un indicador mayor que cero, me muestra que voy haciendo un trabajo más rápido del que se había presupuestado, y menor que cero es que voy haciendo un trabajo más lento o de lo que se ha presupuestado, lo que significa retrasos en el cronograma de actividades. El índice del desempeño del costo, el CPI, es el Earned Value sobre el Actual Cost, y esta proporción nos indica el valor del trabajo por monto gastado. Acuérdense, un indicador mayor que 1 nos indica eficiencia, un indicador menor que 1 nos indica ineficiencia en la gestión de costos. El índice de desempeño del cronograma, SPI, se calcula con
la proporción entre el earned value y el valor presupuestado o el valor planificado, y es el porcentaje de progreso frente a lo planeado. Otra vez, un indicador mayor que 1 indica eficiencia en la gestión del cronograma, en la gestión de tiempos. Un indicador menor que 1, ineficiencia en la gestión del tiempo. El índice de desempeño del trabajo, que es una proporción entre el presupuesto inicial, el BAC, y el valor trabajado, y el presupuesto inicial y el costo actual. Y la interpretación es la disminución de requerimientos de fondo para cumplir el BAC. Entonces, ¿cuánto necesito yo trabajar o qué eficiencia adicional tengo que ejecutar para lograr cumplir la meta de presupuesto y tiempo en el proyecto? Considerando que sigo o pues considerando las eficiencias o ineficiencias con las que he venido trabajando hasta el momento. La estimación a la conclusión, earnings at conclusion, es el costo del proyecto al finalizar. Es simplemente la proporción entre el presupuesto inicial y realmente cuánto me va a costar. La estimación hasta la conclusión, el ETC, es el costo adicional del proyecto. Es trabajando con las eficiencias que vengo trabajando, cuánto me falta por ejecutar en términos de presupuesto para poder terminar el proyecto como se ha planificado. Y la variación a la conclusión es la diferencia entre lo presupuestado y el costo esperado, pues que es la diferencia entre el valor presupuestado y el costo real del proyecto. Entonces, pues espero pues que esta tabla les ayude pues a tener pues como ese pastel para que ustedes puedan interpretar de manera más fácil los indicadores de proyecto que ustedes están calculando. Por último, quiero hacer mención sobre los procesos de cierre de proyecto. Entonces, aquí la intención entonces es ubicarlos a ustedes. Entonces, ¿cuáles son esos procesos de cierre de proyecto? Esos procesos de cierre del proyecto. Entonces, así como vimos entonces el subproceso, el grupo de procesos de control y cómo nos ubicamos en términos de costo, ¿cierto? Para la explicación de estos índices que acabamos de hablar. Entonces, pues quiero mencionar las fases de lo que es cierre de proyecto y cerrar las adquisiciones. Digamos que en este proceso de cierre, ahí tenemos esos dos procesos en lo que es la integración y en lo que es adquisiciones. Entonces, para cerrar el proyecto, entonces, durante el proceso se completa formalmente el proyecto o una fase del proyecto del mismo. Entonces, el DP revisará toda la información del proyecto, se asegura pues que no haya quedado nada pendiente de las actividades y digamos, de los hitos que se hayan definido para el proyecto, y pues que todos los objetivos de alcance se estén cumpliendo. Y para lo que es el cierre de adquisiciones, entonces durante el proceso de cerrar adquisiciones, entonces debe haber una supervisión de que los bienes y servicios, digamos, recibidos durante el proyecto por los proveedores cumplen con los términos establecidos, con las condiciones de costo, de calidad, de tiempos, pues que contribuyen a completar esas tareas, las tareas del proyecto. Entonces, este proceso es complementario a lo que es el cierre del proyecto, y también entonces y esto incluye también actividades administrativas, pues como el archivo de registros o la contabilización de estos costos y estos costos del proyecto, pues en todo el control de costos del mismo. Entonces, eso es pues lo que yo tenía para contarles hoy. La idea es
es pues que ustedes tengan pues como estas ideas generales de cuáles son los índices, los indicadores que se manejan para la gestión de costos, cómo se calculan, cómo se interpretan. Pues, los invito a que nos acompañen en las conferencias especializadas que vamos a dictar en el mes de mayo para pues profundizar en estos conceptos, desarrollar digamos mucho más destreza en el cálculo y en la interpretación de estos indicadores, en las situaciones pues complejas que se presentan en los proyectos y cómo entonces también incluir estos indicadores también dentro de los reportes que se presentan a la gerencia y cómo a partir de ellos entonces también se empiezan a generar alertas y planes de acción para digamos, restaurar o asegurar el cumplimiento de la meta en cada una de las actividades del proyecto y obviamente al final del proyecto. Ya pues Rocío les estará compartiendo la información de estos entrenamientos especializados que estamos planeando y bueno, y esperamos contar con su participación. No sé si tienen entonces algunas preguntas o algunas observaciones que quieran hacer. Bienvenidas. Si podemos, a compartirles la presentación. Em, Entiendo que el mecanismo es que ustedes pues envían un correo solicitando la presentación y pues desde Software Shop entonces les compartimos el material con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Espero pues que de verdad pues esto sea una herramienta interesante para ustedes. Y bueno, espero entonces, eh, mm, perdón, aquí estoy viendo una pregunta. Bueno, vi que alguien hizo una pregunta sobre la interpretación de los indicadores. Ya se me perdió. Me comprometo a responderla vía correo electrónico. Ok. La pregunta es, ¿qué tan válidos pueden ser los supuestos para la proyección de las estimaciones de los presupuestos al final? Ok. Eh, es muy importante tener en cuenta los supuestos con las que voy a hacer las proyecciones. Para cada alternativa, como ven, hay también unos índices y una forma de calcular esos índices. Y para la interpretación de esos resultados es muy importante tener en cuenta los supuestos, porque en la medida que esos supuestos no se cumplan en el desarrollo futuro del proyecto, obviamente ese indicador también me va a ir variando. Y entonces también resulta muy importante mantener el cálculo de esos indicadores en el tiempo. Entonces, si me faltan
no sé, si me faltan 3 meses para finalizar el proyecto y hago el cálculo de los índices, y voy a tener una interpretación sobre cuánto me hace falta, cuánto más me va a costar, qué esfuerzo adicional voy a tener que hacer para cumplir con la eficiencia, pero en la medida que yo haga ajustes en las actividades o tenga más o menos eficiencias, ese valor también puede modificarse. Y por eso la importancia también de mantener actualizado ese índice. Y en la medida que voy cerrando la brecha entre el tiempo entre el tiempo de cálculo y el tiempo de finalización del proyecto, ese indicador lo que debería es pues tender a cero en el sentido pues de que ya estar muy cerca a la meta presupuestada. Entonces, son válidos los supuestos, pero también es muy importante mantener actualizado el cálculo del índice, ¿sí? Porque las condiciones del proyecto y de eficiencia del proyecto pueden ir cambiando en el tiempo. Entonces, pues espero que haya sido claro en esa respuesta. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Rocío. Yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Y de nuevo, les agradezco mucho y bienvenidos a que nos acompañen en mayo en la sesión especializada. Listo, Steven, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Recuerden, cualquier duda nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en el chat. Y bueno, ya la siguiente recomendación es, em, si quieren participar en el entrenamiento que tenemos más a profundidad, inicia en el mes de mayo. También pueden solicitar información a través del chat. Y bueno, esperamos entonces que les haya gustado esta serie de videos. Y gracias a todos de nuevo por participar. Muchas gracias también, Steve. Gracias a ustedes. Hasta luego.